Bienvenido a este curso de análisis técnico de Day Trading para principiantes, en el que aprenderás cómo analizar un gráfico siguiendo los conceptos más importantes del análisis técnico. En este curso encontrarás todo lo que necesitas saber para saber analizar un gráfico y hacer Day Trading de forma rentable, empezando desde lo más básico, como por ejemplo qué es el análisis técnico, cómo se mueve el mercado, qué tipos de gráficos hay, hasta lo más avanzado, ciclos de mercado, cómo saber la dirección que seguirá el precio y mejores indicadores para hacer trading. En definitiva, una vez hayas visto este curso, sabrás paso a paso cómo analizar un gráfico para hacer day trading en Forex, acciones o criptomonedas. Además, mi canal está lleno de cursos completos que complementarán todos y cada uno de los apartados que verás a continuación. Así que si te quedas con las dudas respecto a algo o quieres ampliar la información, ves al primer comentario fijado o a la descripción de este vídeo y encontrarás diferentes listas de seguimiento en las cuales podrás visualizar todos los cursos de trading gratis que tengo en mi canal. Empezando por lo más básico, es decir, ¿qué es el análisis técnico? El análisis técnico se podría definir como el conjunto de herramientas que utilizamos para analizar un gráfico y predecir la dirección futura de un activo. Da igual si la temporalidad del gráfico es de un mes, una hora o un minuto, y da igual si el activo es una acción, una criptomoneda o una divisa. El análisis técnico sabe que el precio de los activos financieros sigue movimientos que se repiten en el tiempo, así que a través de un conjunto de herramientas estudia el comportamiento pasado del gráfico y espera que esos movimientos sigan repitiéndose en el presente y el futuro. Y cuando hablamos de herramientas me refiero a dos tipos de herramientas concretas: herramientas de acción del precio y herramientas de indicadores. Así que a continuación lo que vamos a hacer es definir el conjunto de elementos que componen las herramientas de la acción del precio y las herramientas de los indicadores. Empezaremos definiendo qué es la acción del precio, y empezaré por la acción del precio simplemente porque es la parte más importante del análisis técnico, y el hecho de dominar correctamente el conjunto de elementos que forman parte de las herramientas de acción del precio permite que cualquier persona sepa cómo analizar un gráfico y pueda ser rentable haciendo trading y ganar dinero con ello. Sin embargo, es cierto que en muchas ocasiones la acción del precio necesita complementar o puede complementar con ciertos indicadores, pero eso es algo que veremos más adelante y sobre todo en la parte final del curso cuando hablemos del conjunto de herramientas de indicadores. La acción del precio es una técnica de análisis que se centra exclusivamente en los movimientos del precio, dejando de lado cualquier otro elemento que no sea nativo del propio precio, entendiendo que todo lo que necesitas saber y contemplar para predecir qué es lo que va a hacer a continuación el mercado ya está descontado en el precio, con lo que lo único que tienes que hacer es saber analizar muy bien los movimientos que forma constantemente ese precio. Cuando hablamos de precios, estamos hablando de gráficos. Un gráfico es la representación visual del precio que vale un activo. Cuando un activo sube mucho, lo que está pasando es que el precio del valor de ese activo está incrementando. Cuando un activo cae mucho, lo que está pasando es que el precio del valor de ese activo se está reduciendo. Y en realidad, si vamos directamente a la pantalla, hay muchos tipos de gráficos. Si venimos por aquí y clicamos en TradingView, tenemos gráfico de barras, que simplemente pues representa la información del precio que vale un activo de este modo. Tenemos gráfico de velas de volumen, tenemos gráfico de líneas, tenemos gráfico de área, tenemos gráfico de columnas, tenemos gráfico de velas Heikin Ashi, tenemos gráfico de Renko, es decir, hay muchos tipos de gráficos. Sin embargo, lo normal es que cuando tú veas un gráfico lo veas de este modo, con velas japonesas o candlestick. ¿Por qué? Pues porque es la forma más precisa y más eficiente de representar la información del precio de un activo. Esto es una vela. Cada uno de estos recuadros son velas.
Las velas representan la información de un conjunto de datos específico. Si tú pones velas de 4 horas, aquí tienes diferentes temporalidades, lo que ocurre es que cada vela representa la información que ha ocurrido durante 4 horas. Si tú pones velas de 1 hora, cada vela es 1 hora. Si las pones de 1 minuto, cada vela es 1 minuto. Y si las pones semanales, cada vela simplemente es 1 semana. Entonces, el conjunto de velas interrelacionado entre sí nos da la información necesaria para poder llevar a cabo el análisis técnico. El gráfico de velas se origina en Japón. De hecho, los gráficos de velas no han existido siempre. Fue en el siglo XVIII cuando uno de los mejores analistas técnicos de la historia, Steve Nissen, descubre las velas japonesas mientras investigaba y estudiaba los métodos de análisis que se utilizaban en el mercado de futuros del arroz, evidentemente en Japón. Oye, ¿y cuál es toda esa información que nos dan las velas japonesas para que sea mucho mejor que cualquier otra forma de análisis? Bueno, pues lo vamos a comentar rápidamente, sin embargo, recordar que abajo en el primer comentario fijado, uno de los cursos gratis que tengo es un curso de trading con velas japonesas o candlestick, en el cual desarrollo de forma más específica toda la información que vamos a comentar a partir de ahora. Entonces, una vela japonesa, la podéis encontrar como vela japonesa o como candlestick, ¿vale? Entonces, tiene como dos partes principales. Parte número 1, el cuerpo, y parte número 2, la sombra. Cada una de estas dos partes tiene una información distinta. ¿Qué significa cuerpo o sombra? Y ahora veremos diferentes ejemplos de velas, ¿eh? Pues esto de aquí es una vela y esto es la vela como tal, ¿no? Esto de aquí, lo más grueso, esto es el cuerpo. Y la parte superior y la parte inferior es la sombra. Entonces, ¿cuál es la información que nos da el cuerpo? El cuerpo nos da el punto de apertura más el cierre. Es decir, en esta vela de aquí, si el mercado está yendo de abajo para arriba, esto es el punto en el cual abre la vela y esto es el punto en el cual cierra la vela. Ya está. El cuerpo nos dice cuándo abre y cuándo cierra, a qué precio. ¿Y la sombra qué es lo que nos dice? El máximo y el mínimo. Esto es lo que nos dice la sombra. ¿Cómo se marca esto? Pues aquí tenemos el punto máximo y aquí tenemos el punto mínimo. Durante un momento determinado, lo que ocurrió con esta vela es lo siguiente. El precio abre, se va para arriba, se va un poquito para abajo y termina cerrando aquí. Y esto lo que genera es que, pues mira, la apertura es esta de aquí y el cierre es este de aquí. Perfecto. Pero luego tenemos de la apertura para abajo una sombra y del cierre para arriba otra sombra. Y esto es lo que forma una vela. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Siempre se tiene que ver así la vela? No, la respuesta es no. Lo que ocurre es que la combinación de diferentes formas en cuanto a cuerpo y en cuanto a sombra genera los diferentes tipos de velas. Si tú tienes un cuerpo así, no es lo mismo que si tú tienes un cuerpo así. ¿Por qué? Hombre, esta vela es más alcista o más bajista. Si tú tienes una vela así, no es lo mismo que si tú tienes una vela con esta sombra aquí. ¿Qué significa esta vela? Significa que el precio ha abierto, ha ido muy para arriba y han terminado ganando los bajistas, porque todo esto es sombra. Entonces, si venimos por aquí, esto es simplemente un PDF de formaciones de velas que tenemos en Trading Lab, pues puedes ver que la combinación de diferentes elementos, fijaros, aquí tenemos un cuerpo muy pequeñito y mucha sombra por arriba y mucha sombra por abajo. Pues esto es una vela doji, que tiene unas características concretas de falta de fuerza, falta de dirección. En cambio, compara esta vela de aquí, la doji, con la vela envolvente alcista, la cual forma una vela de cuerpo muy grande, de muy pocas sombras, que además se come a la vela anterior, demostrando clara dirección. Esto es una vela fuerte, alcista, con dirección. Entonces, las diferentes formaciones o las diferentes formas que tengan las velas y cómo se combinen entre sí determinan si es una vela alcista, si es una vela bajista o si es una vela de desaceleración. Y esto es uno de los puntos más importantes del análisis técnico y concretamente
del análisis de la acción del precio. Sin embargo, hay otro concepto muy importante que es el concepto de fractalidad, un concepto que ocurre en todos y cada uno de los elementos propios del análisis de la acción del precio y que evidentemente también hay que tenerlo en cuenta en las velas japonesas o candlestick. Y es que, por ejemplo, lo que ocurra en las diferentes temporalidades en las cuales tú puedas determinar la vela es importante. Por ejemplo, en una vela mensual tendremos 30 velas diarias. Entonces, es muy importante entender esto porque lo que puede parecer una vela mensual muy fuerte, por ejemplo, esta vela mensual de aquí, la vela mensual del mes anterior de este activo, es una vela mensual muy fuerte, pero esta vela mensual está compuesta de diferentes velas diarias. En criptomonedas serían 30 o 31 porque no cierra en ningún momento de todo el año. En Forex, pues hay que tener en cuenta que cierra los fines de semana, con lo que hay que sumar los 30 a 31 días y restar los 2 días por 4, es decir, los 8 días de fines de semana, con lo cual más o menos habría unas 22, 23 velas aproximadamente diarias por cada una de una vela mensual, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta porque si bajamos de temporalidad, en este caso, ¿qué es lo que vemos dentro de esta vela mensual? Pues no quiero anticipar conceptos, pero vemos movimientos impulsivos, correctivos, es decir, tendencia. Ahora bien, una vela mensual puede interpretarse de muchas formas diferentes dentro de 30 o de 23 velas diarias. Y esto es algo que vamos a tener que tener muy presente y que poco a poco vamos a ir detallando durante el curso, pero quería ya de alguna forma ir marcando ciertas pinceladas, ya que la interrelación entre la vela grande y el conjunto de velas inferior es clave. Y hemos hablado de una vela mensual, 23 velas diarias, pero una vela diaria, ¿cuántas velas horarias son? 24. Y una vela horaria, ¿cuántas velas de un minuto son? 60 y así sucesivamente. Y el hecho de tú elegir en qué temporalidad quieres analizar, en temporalidad de un minuto, en temporalidad de una hora, en temporalidad de un día, en qué temporalidad quieres tú analizar ese gráfico, determina las diferentes formas de análisis, o mejor dicho, las diferentes formas de hacer trading. Day trading, swing trading o scalping, en base a simplemente que tú definas en qué temporalidad quieres analizar las velas. ¿Y qué ocurre cuando juntas un conjunto de velas japonesas? Que se forman patrones técnicos. Los patrones técnicos simplemente son formaciones gráficas que se repiten como cualquier elemento del análisis técnico en el tiempo y que nos dan la dirección a futuro de un activo en un momento determinado. Hay diferentes tipos de patrones técnicos y de nuevo, pues lo que voy a hacer es animarte a que vayas a ver el curso gratis de trading con patrones técnicos que tengo, pero podríamos catalogarlos en patrones de continuación y patrones de reversión. ¿Qué significa esto? Pues un patrón de continuación significará que el precio está subiendo, tiene lugar el patrón y el precio continúa subiendo. En cambio, un patrón de reversión, subiendo o bajando, da igual, significa que el precio está subiendo, tiene lugar ese patrón y de repente se forma en la dirección contraria. Entonces, como ya sabemos qué patrón concreto es de reversión y qué patrón concreto es de continuación, en el momento en el cual tú estás viendo que ese conjunto de velas forma un patrón determinado, que la forma de ese patrón ya es de continuación o de reversión, vas hacia esa dirección o hacia otra, es decir, compras o vendes. Luego, es cierto que hay patrones que pueden ser tanto de continuación como de reversión, pero esto ya son especificaciones concretas. Y del mismo modo, las velas japonesas hay decenas y decenas y centenares de velas japonesas. Los patrones hay centenares de patrones técnicos. ¿Tenemos que conocerlos todas las velas y todos los patrones? No, solo los más importantes. Entonces, en este caso, pues tengo otro PDF de los que utilizamos en Trading Lab y aquí puedes ver pues diferentes tipos de patrones. Por ejemplo, cuña ascendente es un movimiento en el cual el precio, vamos a hacer un poquito de zoom, fíjate cómo está subiendo, hace un pullback, sigue subiendo, hace un pullback, sigue subiendo y forma un patrón de 3 toques en la parte superior y ¡pam!, se da la vuelta.
Pues esto es un patrón de reversión. La cuña descendente es lo mismo pero al revés. El doble techo, ¿qué es? Pues un patrón en el cual el precio está subiendo y cuando quiere volver a subir no puede. Forma un doble techo y se da la vuelta. Pues esto es un patrón de reversión. Del mismo modo que el hombro, cabeza, hombro y demás. Luego tenemos, por ejemplo, los triángulos. El triángulo puede ser tanto de continuación como de reversión. Por eso comento, aquí no voy a entrar a definir cómo saber si un triángulo es de continuación o es de reversión. Eso lo comento en el curso gratis de trading con patrones técnicos. Pero cuando tú estás viendo un doble techo, por ejemplo, tú ya sabes que esto es un patrón de reversión y que si tú vendes aquí, lo más probable es que pues, puedas obtener una ganancia, ¿no? Y cuando digo lo más probable es que de operar 10 dobles techos igual no ganas dinero, pero de operar 1000 sí que vas a ganar dinero porque ahí está un poco la ventaja matemática ganadora a largo plazo. Sin embargo, el triángulo de reversión empieza igual que el triángulo de continuación. El triángulo de continuación también está cayendo. Y tú, hay un momento en el cual no sabes si va a ser de continuación o si va a ser de reversión. Pues hay ciertos tipos de patrones en los cuales no solamente con el propio patrón ya puedes saber si va a ser un patrón de continuación o de reversión, sino que lo que vas a tener que hacer es añadir y combinar otros elementos propios del análisis de la acción del precio, como por ejemplo velas japonesas, como por ejemplo la fractalidad y como por ejemplo otros elementos que comentaremos más adelante, para saber si ese patrón será de continuación o si será de reversión. Y si bien un conjunto de velas forma un patrón, un conjunto de patrones forma un ciclo, y el mercado está compuesto por 4 tipologías de ciclos distintas: ciclos alcistas, ciclos bajistas, acumulaciones y distribuciones. Yendo rápidamente y para simplemente ubicar gráficamente a lo que me refiero, y luego ya iremos definiendo específicamente qué es un ciclo alcista, uno bajista, una acumulación y una distribución, aquí pues tenemos ejemplos bastante evidentes. Muchas veces verás que el precio está o subiendo, o está cayendo, o está moviéndose de forma horizontal. Pues bien, un ciclo bajista es un momento en el cual el precio lo que está haciendo es caer. Una acumulación es un ciclo en el cual el precio se mueve de forma horizontal después de haber caído. Un ciclo alcista es un ciclo en el cual el precio está subiendo. Y una distribución es un momento en el cual el ciclo se mueve de forma horizontal después de haber subido. Esas son las 4 tipologías de ciclos que tenemos, que se forman a través de un conjunto de patrones. Es decir, las velas forman patrones, los patrones forman ciclos, y los ciclos es lo que generan ese movimiento alcista, bajista o en rango del propio mercado o del gráfico como tal. Empezando primero por las acumulaciones y las distribuciones, se tratan de momentos en los cuales el precio no encuentra una dirección concreta. Es decir, una acumulación es un movimiento en el cual el precio viene de estar cayendo y le cuesta continuar con ese movimiento de caída, muchas veces terminando en un movimiento opuesto, es decir, una subida. Una distribución es un movimiento en el cual el precio viene de una subida y le está costando seguir subiendo y normalmente termina dentro de un movimiento bajista. Y vamos a poner un ejemplo de cada tipo y recomiendo evidentemente que cada uno pues vaya al gráfico en todas y cada una de las temporalidades que encuentre y que busque este tipo de movimientos. Es decir, aquí tenemos una tendencia o un ciclo bajista. ¿Y qué es lo que ocurre a continuación? El precio le cuesta seguir cayendo. ¿Qué es lo que forma? Una especie de movimiento horizontal en forma de acumulación que termina formando una tendencia alcista. Viene de caer, acumula, tendencia alcista. ¿Y qué es lo que ocurre después de esa tendencia o ciclo alcista? Que el precio vuelve a tener dificultades a la hora de seguir subiendo, distribuye e inicia una tendencia o ciclo bajista. Con lo cual terminamos haciendo así: ciclo bajista, acumulación, ciclo alcista, distribución y vuelta a empezar. Y ahora iremos a por los ciclos alcistas y los ciclos bajistas, ya que son los ciclos o los momentos de mercado en los cuales pues podemos, entre comillas, ganar más dinero. Pero ¿qué diferencia a los ciclos alcistas y bajistas de las acumulaciones? Pues que los ciclos alcistas o los ciclos bajistas no tienen ningún nivel que les impida subir o bajar. Y en cambio, las acumulaciones o distribuciones
Sí lo tienen, es decir, los ciclos alcistas o bajistas no tienen ningún nivel que les impida subir o caer, y si lo tienen, lo rompen. Las acumulaciones o distribuciones sí que tienen esos niveles. ¿Y cuáles son esos niveles? Niveles de soporte o niveles de resistencia. Es decir, esta zona de aquí, superior, y esta zona de aquí, inferior, evita que el precio siga cayendo. El precio está cayendo, pero se forman dos niveles, uno superior y uno inferior, que evita que el precio siga cayendo, hasta que termina dándose la vuelta. Como detalle, fíjate, rompe el nivel y lo testea para seguir subiendo. De esto hablaremos más adelante. Y luego llegamos, después de una tendencia alcista, a una distribución, la cual también vuelve a formar una zona superior y una zona inferior. Como detalle, lo rompe, lo testea y sigue cayendo. Pues bien, esto es lo que diferencia el ciclo alcista y bajista de la acumulación y distribución. Que la acumulación y la distribución tienen niveles de soporte y de resistencia que no les permite seguir subiendo o seguir cayendo. Una resistencia es un nivel que está por encima del precio, pero este no es capaz de romperlo al alza. Un soporte es un nivel que está por debajo del precio, pero este no es capaz de romperlo a la baja. En cada uno de los movimientos de acumulación o de distribución veremos tanto un nivel de soporte que evita que el precio siga cayendo, como un nivel de resistencia que evita que el precio siga subiendo. Y antes de hablar de cuáles son los tipos de soporte y de resistencia que tenemos, quiero hacer una pequeña especificación a ciertos detalles que tenemos que tener en cuenta a la hora de marcar niveles de soporte y de resistencia. Así que yendo directamente al gráfico, lo primero de ellos es que hablamos de zonas. Es decir, no hablamos del nivel de, pues qué sé yo, 1,73436. Hablamos de una zona porque primero, cada uno utiliza un broker distinto para operar, con lo cual los datos y los pips, es decir, los números de los precios, van a variar mínimamente. Y en segundo lugar, nosotros igual tenemos la zona de resistencia aquí, pero otro igual la tiene un poquito más abajo, pero otro igual la tiene un poquito más arriba. Con lo cual, hablamos primero de zonas, no de niveles exactos. En segundo lugar, para tú poder verificar que se rompe un nivel de soporte o de resistencia, en este caso, esta parte de aquí que tengo marcada es la resistencia y esta parte de aquí que tengo marcada sería el soporte. Pues para tú esperar a que se rompa realmente ese nivel, tienes que confirmarlo en 3 pasos. ¿Qué significa esto? Primero es la ruptura del nivel. Segundo es el cierre. Tercero es la confirmación. Esto significa que si miramos los anteriores momentos en los cuales el precio ha intentado romper con el nivel de resistencia hasta que finalmente lo ha roto, ¿qué es lo que encontramos? Aquí ha roto, sí. Ha cerrado, no. No está confirmado. Aquí ha roto, sí. Ha cerrado, sí. Ha confirmado, no. ¿Por qué? Porque la siguiente vela a la ruptura ha sido bajista. Aquí ha roto, sí. Ha confirmado, o sea, ha cerrado, no. ¿Ha confirmado? No. Finalmente, aquí, ¿ha roto? Sí. ¿Ha cerrado? Sí. ¿Ha confirmado? También. ¿Por qué? Porque la vela después de la ruptura y el cierre, es decir, esta vela de aquí rompe y cierra. Perfecto. ¿Qué es lo que ocurre con la vela siguiente? Que rompe, cierra y confirma. Porque es una vela que va en la misma dirección. Con lo cual, para tú poder aceptar que se rompe realmente con contundencia, con dirección, un nivel de soporte o de resistencia, tienes que llevar a cabo esa confirmación en 3 pasos, la cual necesita una ruptura, un cierre y una confirmación. Si no se dan cada uno de estos 3 pasos, puede ser una falsa ruptura. En tercer lugar, si el nivel de resistencia es en gráfico diario, tenemos que esperar a la ruptura, al cierre y a la confirmación en gráfico diario. En este caso, esto es un gráfico horario de 1 hora. Perfecto. Fijaros, este momento de aquí, por ejemplo, que el precio ha roto, sí, pero no ha llegado ni a cerrar. Si echamos para atrás y nos ponemos aquí, hay un momento que si utilizamos el gráfico de 5 minutos, vemos que el precio incluso rompe y llega a cerrar incluso por encima. Si ponemos el gráfico de 2 minutos, rompe, cierra y confirma.
pero en realidad era una falsa ruptura. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un nivel de resistencia horario, con lo cual lo que tenemos que hacer es esperar a esa confirmación horaria, no a la confirmación de 2 minutos, no a la confirmación de 1 minuto, no a la de 5 minutos, ni a la de 15, a la confirmación horaria, porque si no volvemos a caer en la misma estructura de falsas rupturas. En cuarto lugar, necesitamos 2 toques mínimo. Hasta que no se han formado 2 toques en una zona de resistencia o de soporte, no hay nivel. Si el precio toca una vez, necesita tocar otra vez para que nosotros marquemos una línea, porque tenemos que unir 2 niveles, el primero y el segundo, y a partir de ahí ya hay una zona de resistencia. Y en último lugar, quinto punto, como más veces se toca ese nivel, más importante es. Creo que cae de cajón, simplemente porque se toca una vez, no es nada. Se toca 2 veces, esto ya es un nivel. A la tercera, yo ya estoy pendiente de esto. ¿Para qué? Para ponerme corto. Y a la cuarta, como he ganado dinero con la primera, me voy a volver a poner corto. Y así hasta que el precio deje de tocar esos niveles. Sexto punto, y con este ya terminamos, después de formar una ruptura, lo que normalmente hace el precio es venir a confirmar como lo opuesto. Es decir, lo que primero es soporte, cuando se rompe, luego pasa a ser resistencia. Porque el trader, el inversor, quiere comprobar y dejar atrás ese nivel. Con lo cual, lo que primero es resistencia, luego es soporte. Y lo que primero es soporte, al romperse, luego se testea como resistencia. Entonces, antes de pasar al siguiente punto, vamos a hablar de cuáles son los tipos de soporte y de resistencia que tenemos. Y tenemos 3 tipos concretos. Niveles de soporte y de resistencia horizontales, es decir, son meramente horizontales. Segundo, niveles de soporte y de resistencia diagonales. Esto significa que tú, pues a través de una diagonal, por ejemplo, podemos marcar esta de aquí, tú marcas ese punto, ¿no? Tenemos un toque aquí, un segundo toque, un tercer toque, y fijaros qué es lo que ocurre. Cuando rompes la diagonal, primero era soporte y ahora es resistencia. Y luego incluso volvemos a tocarla como resistencia. Entonces tenemos los horizontales, tenemos los niveles diagonales y finalmente tendríamos los niveles dinámicos a través de medias móviles. Fíjate cómo pues, la media móvil durante cualquier movimiento alcista se apoya, o sea, el precio se apoya en una media móvil en cualquier movimiento alcista. Pam, 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 soporte dinámico. Y cuando hay un movimiento bajista, pues ocurre lo mismo, pero con resistencia dinámica. Pero esto, independientemente de todo, es algo que trataremos más adelante, porque una media móvil es un indicador y los indicadores forman parte del segundo grupo de elementos propios del análisis técnico, así que ahora mismo no es el momento de tratarlo. Recientemente también se ha añadido una nueva forma de soporte o de resistencia, una forma que lleva décadas y décadas existiendo, pero ahora se ha puesto bastante más de moda, y es un Fair Value Gap. Un Fair Value Gap es un espacio que se deja entre un conjunto de 3 velas. Por ejemplo, tienes una primera vela ascendente, tienes una segunda vela y tienes una tercera vela, pues el espacio entre el máximo de la primera vela y entre el mínimo de la tercera es un Fair Value Gap. Si en contraposición no hubiera ningún espacio sin rellenar, como puedes ver a continuación, no habría Fair Value Gap. Y lo mismo ocurre a la baja. Tienes una primera vela descendente, una segunda vela descendente y una tercera vela descendente, pues el espacio entre el mínimo de la primera y el máximo de la tercera es el Fair Value Gap. Si por contraposición no hubiera ningún tipo de espacio, no habría Fair Value Gap. Pues tanto el Fair Value Gap alcista como el Fair Value Gap bajista son niveles de soporte y de resistencia que se utilizan para ejecutar diferentes tipos de posiciones. Pero como he comentado anteriormente, los ciclos, volviendo a esa parte de ciclos, también pueden estar en tendencia alcista o en tendencia bajista. En la acumulación o distribución hay una zona de resistencia y una zona de soporte que evita que el precio siga cayendo o siga subiendo. Sin embargo, en tendencias alcistas o tendencias bajistas no hay ni soportes ni resistencias, y si los hay, el precio los rompe consecutivamente, con lo cual forma esa tendencia. Para verlo gráficamente, y antes de entrar a especificar puntos muy importantes de la tendencia alcista y la tendencia bajista, pues fíjate, en la acumulación
tenemos esa zona de resistencia y esa zona de soporte que evitan que el precio siga cayendo. ¿Esto qué significa? Falta de consenso, falta de claridad, falta de dirección. Hay mucha gente comprando y mucha gente vendiendo. Lo que ocurre, empate. ¿Qué significa esto? Lo mismo, pero al revés, dentro de una estructura de distribución. Ahora bien, hay momentos en los que el precio toma una dirección clara, limpia, evidente, a la baja o al alza. Tendencia o ciclo bajista, tendencia o ciclo alcista. ¿Qué significa? Claridad en la dirección. Unidireccionalidad. La gente sabe y quiere seguir subiendo y seguir impulsando el precio. Hay ganas a seguir comprando o hay ganas a seguir vendiendo. Por eso el precio tiende al alza o tiende a la baja en una tendencia o ciclo alcista y una tendencia o ciclo bajista. Esto tiene teoría detrás y es que está impulsado por la ley de la oferta y la demanda. La oferta la tenemos por aquí y la demanda la tenemos por aquí. ¿Qué significa demanda? El número de compradores que quieren comprar algo. ¿Qué significa oferta? El número de vendedores que quieren vender algo. Si algo quiere o algo es querido por muchas personas, hay mucho comprador, con lo cual la demanda muchas veces supera la oferta. Y esto provoca que los compradores estén dispuestos a comprar un poquito más. Es decir, imagínate que en su momento cuando sacaron la Play 5, ¿no? Creo que no había stock para todo el mundo. Pues si la Play tiene un valor de 500 y a uno le dicen, oye, no hay Plays, no la puedes comprar, pero yo por 510 te la vendo. Tú hubieras pagado 510, hubieras estado dispuesto a pagar un poquito más por lo mismo, o 520, o 30, o 40, o 50, o 60, no sé cuánto vale, pero me da igual. ¿Esto qué genera? Que el precio de la Play 5 haga esto y vaya subiendo. Tendencia alcista. ¿Por qué? Porque la demanda es mayor que la oferta. La gente está dispuesta a comprar o a pagar más por lo mismo. Pero ¿qué es lo que ocurre si de repente se están vendiendo las Play 5 a 550 por esto que ha ocurrido y viene PlayStation y saca 10 millones de Plays y las pone en todas las tiendas? Que igual no es que solo bajemos a 500, que es su precio original, sino que igual la gente dice, oye, esto está lleno de Plays, ¿para qué voy a tener que pagar si esta tienda está viendo que la de al lado y la de al lado tienen Plays y esta me dice que la deja a 490? Pues yo voy a la de 490. Igual la de al lado dice, oye, el vecino la está poniendo a 490, yo la pongo a 470. ¿Y esto qué provoca? Que la tendencia de la Play 5 vaya a la baja. ¿Por qué? Porque la oferta supera a la demanda y la gente está dispuesta a pagar menos por lo mismo. Pues esto es la teoría que hay detrás del ciclo alcista o el ciclo bajista. No es solo que no haya un soporte o no haya una resistencia. No es solo que si los hay se rompen, sino que la gente está dispuesta a pagar más por lo mismo en ciclos alcistas y por eso el precio sube, y la gente está dispuesta a pagar menos por lo mismo en ciclos bajistas y por eso el precio cae. Ahora bien, del mismo modo que también hay teoría dentro de lo que es una tendencia alcista o una tendencia bajista, también hay práctica, y es mucho más importante la práctica que la teoría, porque la práctica la puedes aplicar en este caso, en el caso del trading, sin conocer la teoría que hay detrás. Pero por mucho que conozcas la teoría, si no sabes cómo aplicarla de forma práctica, nunca vas a poder ser rentable. Y en este caso lo que voy a hacer es explicar toda la práctica que hay detrás de la teoría de la tendencia. Entonces todo empieza, y lo voy a hacer de forma muy rápida, porque como siempre tenemos la parte de cursos de trading gratis abajo en el primer comentario fijado en la descripción, pero todo empieza con esto. Esto es la pauta básica. La pauta básica es la regla o el ABC o la parte más reducida de cómo se mueve el mercado. Impulso y pullback. La pauta básica la define muy bien la teoría de Dow, D-O-W. Puedes ir a buscar información sobre la misma, en mi canal está lleno de vídeos referentes a esto, ¿no? ¿Qué dice la teoría de Dow? Que el mercado se mueve a través de impulsos y pullbacks. Y estos impulsos y pullbacks pueden formar o tendencias alcistas, o tendencias bajistas, o movimientos de rango.
Tendencias alcistas son un conjunto de impulsos y pullbacks que forman máximos y mínimos crecientes. Tendencias bajistas son un conjunto de impulsos y pullbacks que forman máximos y mínimos decrecientes. Rangos son momentos de mercado donde el precio está encallado. Es decir, un rango es una acumulación o una distribución. Una tendencia bajista es una pauta básica, pero invertida y escalada con un conjunto de pautas básicas mayor. O sea, tienes una, luego añades otra y así. Y una tendencia alcista es una pauta básica, pero escalada con un conjunto de pautas básicas mayor. Así es como se mueve el mercado, a través de impulsos y pullbacks. Cuando no está formando impulsos y pullbacks, está formando un rango. Pues bien, un conjunto de impulsos y pullbacks ascendentes forma una tendencia alcista, la cual forma máximos y mínimos crecientes. Máximos y mínimos crecientes. Perdonad por la letra. Una tendencia bajista forma un conjunto de impulsos y pullbacks que forma máximos y mínimos decrecientes. Perfecto, esto ya lo entendemos. ¿Cómo pasa el mercado de una tendencia alcista a una bajista o al revés? Pues hay un momento determinado en el cual el precio está formando máximos y mínimos crecientes y de repente, cuando todo parece que el precio va a seguir subiendo, por ejemplo, deja de subir e inicia un movimiento al revés. Es decir, para que pasemos de una tendencia alcista a una tendencia bajista, tenemos que dejar de hacer esos máximos y mínimos crecientes, pero no solo eso, sino empezar a hacer máximos y mínimos decrecientes. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontraremos con lo siguiente: estamos en tendencia alcista y el precio hace así. ¿Hemos dejado de hacer máximos y mínimos crecientes? Sí, evidentemente, estamos así. ¿Pero hemos empezado a hacer máximos y mínimos decrecientes? No. Con lo cual, para pasar de una a la otra, tenemos que empezar a hacer máximos y mínimos decrecientes. Y en el momento en el cual los máximos son menores y los mínimos son menores, ya estamos en tendencia bajista. Y lo opuesto ocurre con la tendencia alcista. Por eso, en los ejemplos anteriores, cuando hablábamos de la tendencia bajista en la que estábamos, la estructura de acumulación, la tendencia alcista y la distribución, veíamos lo siguiente. Veíamos que la tendencia bajista no era así. Era así. Vete atrás en el vídeo y mira el ejemplo. ¿Qué ocurría con la acumulación? Que ni subía ni caía. Estaba entre una resistencia y un soporte. Esto es un rango. ¿Y qué ocurría con la tendencia alcista? ¿Era así? No. Formaba, de hecho, ¿qué es lo que ocurría? Nada más romper la resistencia, veníamos a testear la resistencia como soporte. Y entonces empezábamos con los máximos y los mínimos crecientes hasta que de repente se frenaba, distribuía y se daba completamente la vuelta. Con lo cual, como digo, esto es explicado de forma muy resumida, podría tirarme horas y horas hablando de esto, pero estas son las pautas y los elementos básicos que tienes que tener en cuenta para entender una tendencia alcista o una tendencia bajista. Y en cuanto a tendencias y ciclos, hemos comentado qué es una tendencia o ciclo alcista, qué es una tendencia o ciclo bajista. Hemos comentado pues esos máximos y mínimos crecientes, máximos y mínimos decrecientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo sabemos hasta dónde llega el máximo o hasta dónde llega el mínimo? ¿O hasta dónde puede llegar la tendencia alcista? ¿O hasta dónde puede llegar la tendencia bajista? Pues esto lo vamos a determinar a través de los dos últimos elementos que forman parte del análisis de la acción del precio. La teoría de las ondas de Elliott se trata de una herramienta de análisis técnico creada por Ralph Nelson Elliott alrededor del 1930 y se basa en que el precio de cualquier activo financiero sigue un conjunto de patrones repetitivos denominados ondas que reflejan la naturaleza cíclica del comportamiento del mercado y que pueden proporcionar información de lo que ocurrirá a continuación. Bien, pues hay dos tipos de ondas, hay ondas impulsivas y ondas correctivas, y es un poco justo lo que hemos comentado anteriormente, pero la teoría de las ondas de Elliott nos permite ubicar cuál es el punto en el cual se encuentra el mercado. Y ahora lo vas a entender enseguida. Hemos hablado antes de la pauta básica.
Esto es la pauta básica. Uniendo un conjunto de pautas básicas alcistas, formas una tendencia alcista. Y uniendo un conjunto de pautas básicas bajistas, formas una tendencia bajista. Máximos y mínimos crecientes, máximos y mínimos decrecientes. Que debido a las condiciones en las que se da cada una de esas pautas, se le da una forma distinta a cada una de esas ondas. Y me explico. Hemos hablado de tendencia alcista y bajista. Y de dos tipos de ondas, impulsivas y correctivas. Las impulsivas van a favor de la tendencia. Las correctivas van en contra de la tendencia. Las ondas impulsivas en una tendencia bajista, ¿cuáles son? Esta. ¿Por qué? Porque van a favor de la tendencia. Y las correctivas, esta y esta, porque van en contra. Pues, ¿crees que es lo mismo las características de la 1, 2, 3, 4, la quinta onda impulsiva que de la tercera? ¿Crees que es lo mismo? ¿Crees que una persona que ha entrado aquí y que ha ganado todo esto de dinero porque ha comprado antes, se toma igual este movimiento que este? Es imposible. El ser humano nunca se toma igual lo mismo. El primer partido de liga es uno, el 18º es otro. Tanto para el jugador como para el espectador. ¿Qué tienes más qué te hace más ilusión? ¿Ver al fichaje nuevo el primer partido o el partido número 47? El 47 ya lo has aceptado como normal. Te lo tomas distinto. Pues en el trading es lo mismo. No es lo mismo esto de aquí que esto de aquí. Con lo cual, que no sea lo mismo, que el contexto sea distinto, provoca que la forma de analizar o que la definición sea distinta. Y aquí es donde entra la teoría de las ondas de Elliott. La teoría de las ondas de Elliott marca 5 ondas distintas. El precio está en una tendencia bajista, entra en una especie de acumulación y entra onda número 1, onda número 2, onda número 3, onda número 4 y onda número 5. Este conjunto de 5 ondas son la teoría de las ondas de Elliott. Tienes un curso completo abajo increíble de trading con teoría de las ondas de Elliott. Es uno de los elementos más importantes del trading. Y en este caso, la onda número 1 es la onda de ruptura. La onda número 2 es la onda de pullback simple. Aquí tenemos la 1, aquí tenemos la 2. La onda número 3 es la onda más larga. Y la onda número 4 es la onda pullback complejo. Y la onda número 5 es la última. ¿Por qué? La 1 porque es la más difícil. Porque venimos de una acumulación. Es difícil entender si esto es un movimiento impulsivo, o es un pullback, o es una falsa ruptura, o qué es. La onda número 2 es simplemente un pullback simple, rápido. Hemos roto, pullback rápido, anterior resistencia, ahora soporte. La onda número 3 porque es la más larga. Nuevamente, contexto. Porque la gente ya ha identificado que hemos hecho una onda número 1 y una 2. Y sabe que puede venir esto. Entonces aquí hay mucha gente comprando. Al principio de la 2, cuando ya ha empezado la 3, cuando hemos roto el máximo, cuando estamos desarrollados, etcétera, etcétera. Con lo cual provoca que la onda número 3 sea la más larga. ¿Por qué la 4 es un pullback complejo? Porque el mercado es proporcional. Y si has subido 3, no corriges 0,5, corriges 1. Del mismo modo que si has subido 6, no corriges 1, corriges 3. Y finalmente llega la onda número 5, que es una onda final, última, que es más justita. ¿Por qué? Porque la gente lleva ganando dinero, los más avispados desde la 1, los normales desde la 2, o sea, desde la 3. Con lo cual llega la 5 y ya el movimiento está desarrollado, está extremadamente alcista o extremadamente bajista, con lo que la gente lo que quiere es sacar dinero rápido y olvidarse y a otra cosa. Y esa onda número 5 es la última y la onda más cortita de todas las que hay. Y para que lo entiendas y lo veas correctamente en gráfico, pues vamos a poner un ejemplo muy rápido. Esto es algo que ocurre en cualquier par, cualquier activo y cualquier temporalidad. Fíjate qué es lo que tenemos. Tenemos una tendencia alcista, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, y cuando el precio intenta levantarse, no puede, formando una acumulación. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Lo que ocurre es que se forma una primera ruptura. ¿Esto qué es? La onda número 1. Aquí tenemos una onda número 1, tenemos una onda número 2 en forma de pullback simple, tenemos una onda número 3 que va desde aquí hasta aquí. Esto simplemente es volatilidad, olvidémonos de esto, es la
vela de principios de enero, de turno. Y luego, ¿qué es lo que tenemos? Una onda número 4, A, B, C, en forma de pullback complejo para equilibrarse ante esta gran onda número 3. Y finalmente tenemos una onda número 5, que fíjate que es bastante desacelerada. Finaliza y nos damos la vuelta y cambio de dirección. Esto es la teoría de las ondas de Elliott, una forma de ordenar el precio, una forma de que tú entiendas que no es lo mismo este pullback de aquí que este pullback de aquí. Que aquí le queda poco recorrido, aquí le queda la mayoría del recorrido aún. Y no es por capricho, no es porque una entidad superior haya venido y haya dicho las ondas de Elliott es esto y se interpreta así. No, simplemente porque la naturaleza contextual del ser humano hace distinto cada uno de los puntos de la tendencia. Y eso provoca que el movimiento sea distinto, tanto impulsivo como también correctivo. Y ahora ya sabemos cómo se mueven y cuál es el orden de los ciclos o tendencias alcistas y de los ciclos o tendencias bajistas. Sin embargo, ¿hasta dónde pueden llegar esos movimientos? ¿Hasta dónde puede llegar la onda impulsiva o la onda correctiva? Porque hemos hablado de orden, de pullback simple, de pullback complejo, de onda larga, de onda corta, no sé qué, pero ¿cuáles son las medidas que pueden y deberían tener cada una de esas ondas? Pues en este caso añadimos la última herramienta del análisis de la acción del precio y es Fibonacci. Fibonacci, o la teoría de Fibonacci, es una herramienta que se complementa al 1000% con la teoría de las ondas de Elliott y van prácticamente de la mano. La teoría de Fibonacci fue introducida al mundo occidental en el siglo XIII a través de Leonardo da Pisa, también conocido como Fibonacci, y se trata de una secuencia matemática de números infinita en la cual cada número sale de la suma de los dos anteriores, iniciándose a través del número 0. Tenemos el 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Como ves, cada número sale de la suma de los dos anteriores. Después del 8, ¿cuál va? Pues sumamos 8 más 5 y da 13. Después del 13, ¿cuál va? Sumamos 13 más 8 y da 21, y así hasta el infinito. La secuencia de Fibonacci se encuentra ampliamente en la naturaleza y en muchas áreas de la vida. Estamos hablando de hojas, pétalos, conchas, cuerpos animales, rostros humanos, estructuras celulares, ADN, arte, música y, ¿por qué no también en el trading? El trading con Fibonacci se lleva a cabo a través de tener en cuenta un conjunto de números que provienen de esa secuencia de números infinito que hemos comentado anteriormente. Puedes buscar información sobre el número áureo o puedes ir al curso que también tengo abajo en el primer comentario fijado y descripción para entender exactamente qué es esto de Fibonacci. Fibonacci tiene, a través de esos números, una parte de extensión y una parte de retroceso. El retroceso simplemente mide hasta dónde puede llegar un movimiento correctivo. Mides desde el máximo del impulso hasta el mínimo del impulso y te da una secuencia de números. La extensión mide hasta dónde puede llegar un movimiento impulsivo. Mides desde el principio del impulso hasta el final del impulso y hasta el final del pullback, y nuevamente te sale una secuencia de números en los cuales tú tienes que tener en cuenta que Fibonacci podría llegar y podría contactar, y a través de eso entiendes cuál puede ser la duración de cada una de las ondas. Pero como digo, sin intención de extenderme en este punto, te recomiendo que vayas a esos vídeos en los cuales encontrarás de forma mucho más definida y desarrollada, con horas y horas de contenido, tanto Fibonacci como teoría de Elliott, como teoría de Elliott unida a Fibonacci. Y hasta aquí termina la parte en la cual hablamos de los elementos que forman parte del análisis de la acción del precio, que, como hemos comentado, forma parte del análisis técnico. Y para que nos ubiquemos un poco de dónde venimos y sobre todo a dónde vamos, lo que hemos comentado hasta ahora es que tenemos una parte principal, que es el análisis técnico, el cual está compuesto de dos herramientas principales: el análisis de la acción del precio y el análisis de indicadores. Hemos empezado por el análisis de la acción del precio porque es la parte más importante, y para conocer los indicadores tienes que dominar primero esto, aunque son puntos complementarios. Ahora hablaremos de ello. Y dentro del análisis de la acción del precio hemos hablado de velas, hemos hablado de que un conjunto de velas forma patrones,
hemos hablado de que un conjunto de patrones forma ciclos, hemos hablado de soportes y resistencias, hemos hablado de teoría de Elliott para ordenar esos ciclos y hemos hablado de Fibonacci para terminar de ordenar esos ciclos. Pues bien, esto era la acción del precio. Estos son los puntos más básicos y fundamentales para dominar el análisis técnico. Ahora vamos a tratar la parte de indicadores, que la compondré y la separaré por los propios indicadores y por el volumen. Oye, es que el volumen es un indicador. El volumen necesita un comentario aparte. Con lo cual, habiendo comentado esto, lo que vamos a hacer a continuación es detallar la parte de indicadores para terminar de aprender a realizar análisis técnico. Empezaremos con el volumen y luego ya pasaremos a los indicadores como tal. El volumen principalmente se utiliza para 4 elementos distintos y los vamos a representar en un gráfico, como digo, cualquiera. Podéis buscarlos literalmente donde queráis y veréis que constantemente los encontráis. Primero, para confirmación de una tendencia. Es decir, si tú estás viendo que una tendencia, como es este caso de aquí, es alcista, y que el volumen, como se puede ver en la media móvil que tiene aplicada el volumen, también es alcista. Oye, ¿por qué el volumen es alcista? Hombre, pues porque si miras los mínimos tienden a subir y si miras los máximos tienden a subir. Esto te indica que la tendencia sube y el volumen sube, con lo que la gente está animada a seguir incrementando y a seguir pagando más por lo mismo. Lo hemos comentado antes. Punto número 2, indicar la fuerza de movimientos de ruptura. Es decir, tienes aquí un nivel de resistencia evidente. Si tú te fijas y ves que en el momento en el cual se forma esa ruptura, el volumen está creciendo, fíjate cómo crece claramente, te das cuenta de que el volumen está incrementando en un momento de ruptura, con lo que te puede dar mayor veracidad ese movimiento de ruptura. Punto número 3. Para entender cambios en la tendencia. Fíjate, veníamos de una tendencia alcista, veníamos de un volumen alcista. ¿Qué es lo que ocurre de repente? Que exactamente aquí, lo que ocurre con el volumen es que aquí, fíjate, más específicamente aquí, el volumen forma el máximo. Aquí se forma un pico máximo de volumen, justamente en este momento de aquí, cuando el precio podría estar arrancando y después de un pullback, pues otro movimiento alcista y demás, ¿no? Pero ¿qué ocurre a partir de entonces? Que los máximos del volumen son decrecientes y los mínimos son decrecientes, con lo cual el volumen lo que te está indicando es, sí, el precio ha hecho un pullback y sigue subiendo, pero ojo, porque cada vez hay menos interés aquí. ¿Qué termina ocurriendo con este movimiento? ¡Pam! Movimiento de distribución. Con lo cual venimos de un impulso, pullback, impulso, distribución. ¿Qué es lo que puede ocurrir a continuación? Tendencia bajista. El volumen nos ha ayudado, primero, a entender el interés de la dirección. Precio subía, volumen subía. Segundo, a entender el interés de la ruptura. Ruptura, volumen subía. Tercero, a entender la falta de interés dentro del movimiento alcista final. Automáticamente, rango o movimiento de distribución. Pero aún hay otro elemento, un cuarto elemento, para lo que el volumen es útil, y es para encontrar divergencias en el propio volumen. Una divergencia en el volumen ocurre cuando una vela tiene un cuerpo más grande de lo habitual, pero el volumen es más bajo de lo normal. Esto significa que hay divergencia porque la vela es muy grande, pero el volumen es muy pequeñito. Con lo cual hay una subida clara, evidente, pero ¿qué es lo que ocurre? Que hay muy poca gente participando. Es decir, es una subida por falta de participación bajista, con lo cual esto es una divergencia. También podría ocurrir en la situación contraria. Hay una vela muy pequeñita, pero hay un gran movimiento de volumen. Esto significaría que hay mucha gente participando en un movimiento determinado, pero hay falta de consenso, falta de dirección. Por eso, pese a que el volumen es grande, la vela es pequeña. Armonía dentro del volumen implicaría que el movimiento es alcista, la vela es alcista, como es este caso, y el volumen también acompaña. Es decir, la dirección del precio, en este caso alcista, pero también podría ser bajista, va acompañada de esa armonía en el volumen vela a vela.
Y por otro lado tenemos los indicadores. Un indicador es una representación gráfica de la información que está dando el propio precio. Es decir, se extraen los datos de las velas japonesas o candlestick, se les aplica una fórmula matemática y se le da a ese conjunto de datos una representación un poco más visual. Estaremos de acuerdo con dos puntos negativos. Los indicadores son atrasados. Es decir, para poder ver un indicador necesitamos ver el cierre de las velas, con lo cual en todo momento van a estar dando información atrasada. En segundo lugar, no hay ningún tipo de información que nos vaya a dar el indicador que no nos la esté dando ya el precio, porque el indicador obtiene la información del precio. Ahora bien, es una forma muy atractiva, visual y objetiva de aplicar información, de ejecutar estrategias y de analizar un gráfico. De hecho, ya lo sabréis, y si no, pues os recomiendo que vayáis a verlo, pero hice un vídeo analizando la estrategia de Ivan Sherman, un trader argentino que fue el ganador de la competición de trading del año 2023, una competición donde se apuntan los mejores traders del mundo y que no solo la ganó, por cierto fue el primer hispano, sino que también dobló o triplicó al segundo. Pues bien, Ivan Sherman lo que hacía era utilizar diferentes medias móviles, que es un tipo de indicador, para determinar cuándo comprar y cuándo vender. ¿Por qué? Porque a estas medias móviles les aplicaba datos o patrones condicionantes. Es decir, cuando el precio está por encima de una media móvil, es tendencia alcista. Y cuando rompe otra media móvil, compra, poniendo un stop loss por debajo de la segunda, por ejemplo. Es decir, no hay información subjetiva. Aplicas datos objetivos y visuales a lo que sí, ya te está dando el precio. Sí, es más atrasado, pero es una forma de análisis técnico. Los indicadores, como digo, se calculan a través de fórmulas matemáticas de los datos que obtienen de las velas. Por ejemplo, esto de aquí es una vela y tú al indicador le dices, oye, calcúlame o súmame el cierre de todas las velas de los últimos 50 días, me lo sumas y lo divides. Y aquí te sale una fórmula, con lo cual lo que tienes es un movimiento impulsivo, un correctivo, tal, y si tú le dices, súmame el cierre de los últimos 50 días de todas y cada una de estas velas, y me lo divides entre 50, pues te dará, pues qué sé yo, 5.583, lo divides entre 50 y te da un número, pues eso es una media móvil que acompaña al precio. Y esto es lo que ocurre con cada uno de los indicadores. Utilizan la información de las velas y aplican una fórmula matemática. Evidentemente, las medias móviles es una información o es una fórmula muy básica, muy simple, pero hay diferentes tipos de indicadores que aplican diferentes tipos de fórmulas matemáticas. Por ejemplo, tenemos indicadores de tendencia que miden la fuerza y dirección de una tendencia, funcionando muy bien tanto en ciclos alcistas como bajistas. Las medias móviles serían los más utilizados. Tenemos indicadores de momentum, también conocidos como osciladores, y miden la fuerza relativa de movimientos específicos del precio, funcionando muy bien en acumulaciones y distribuciones. El RSI, el MACD o el estocástico serían los más comunes. Indicadores de volumen, los cuales miden si un movimiento de precios concreto, por muy grande que sea, contiene fuerza real que puede alargarlo más. El perfil de volumen o el propio volumen serían los más comunes. E indicadores de volatilidad, los cuales miden el grado de oscilación y fluctuación del precio en una tendencia determinada. Los más utilizados son bandas de Bollinger o ATR. La realidad es que hemos comentado muchas cosas, he intentado comprimir al máximo todos los elementos importantes del análisis técnico, separados entre análisis de la acción del precio e indicadores. Y a partir de ahora la pregunta podría ser cómo empezar, cómo unirlo todo, qué hago a partir de ahora, cómo puedo enfocarlo, etcétera, etcétera. Pues bien, la realidad es que lo primero que tendrías que hacer es especializarte en el análisis de la acción del precio, aprender qué son las velas japonesas, los patrones, impulsos y pullbacks, ciclos, teoría de Elliott, Fibonacci, todos estos elementos que realmente te permiten entender el trasfondo de cualquier movimiento sin tener que añadir ningún extra, ni indicadores, ni fórmulas mágicas, ni historias raras. Evidentemente los indicadores te dan una ventaja, te permiten automatizar estrategias y te dan esa cultura general, podríamos decir, que es importante para cualquier estrategia y cualquier forma de análisis.
Pero no tiene sentido ir a por los indicadores si no conoces la acción del precio, porque en el trading o el análisis con indicadores necesitarás conceptos de acción del precio. Sin embargo, al revés no ocurre igual. Te recomiendo que abajo en el primer comentario fijado y en la descripción del vídeo te pases por listas de seguimiento de acción del precio, de Fibonacci, de teoría de Elliott, de velas japonesas, de patrones. Todo contenido 100% gratuito, tanto teórico como práctico, para que sigas formándote como trader sin necesidad de invertir tu dinero. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.